Hermanos, recuerde que estamos estudiando el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 17. Vamos a leer de nuevo los versos del 7 al 10, por favor. Dice el texto: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hermanos, ya hemos estado mirando este capítulo y particularmente hemos estudiado una serie de recomendaciones que lógicamente son importantes para nuestra vida de fe. El Señor ha presentado unas advertencias contra el escándalo. Nosotros podemos ser causantes del pecado en otras personas y Jesús nos previene para que hagamos eso. También nos ha enseñado Jesús sobre la actitud permanente del perdón al hermano o a cualquiera. El corazón del creyente es un corazón perdonador. También nos ha enseñado Jesús sobre el poder de la fe y cómo nosotros, los cristianos, tenemos que movernos en la fe. La fe como la que guía y sustenta nuestra vida. Y ahora el Señor completa su exposición y nos va a enseñar sobre los límites y condicionamientos del servicio cristiano. Y lo hace precisamente el Señor con una narración parabólica, esta que acabamos de leer. Y fíjense que esa parábola se dirige lógicamente en primer lugar a los discípulos, para que ellos entiendan lo que significa servir. Pero también se dirige a los legalistas de la época. Ellos se constituyen en receptores de la parábola en segundo lugar. Esa parábola tiene un mensaje muy fuerte para ellos y Jesús también quiere que ellos lo miren para que comprendan lo que significa verdaderamente la vida y la vida de fe. Así Jesús enfrenta el legalismo, la falsa justicia de los fariseos, de los escribas, que lógicamente veían la vida de la fe como una relación entre Dios y ellos, pero como un contrato de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? En términos simples, ¿qué diría, por ejemplo, un escriba o un fariseo? Señor, nuestro cumplimiento exacto de las prescripciones de la ley te obligan a ti, Señor, a recompensarnos. Y esa recompensa va a ser un reconocimiento, por lo menos un reconocimiento público de la justicia de ellos, un reconocimiento público de la santidad de ellos, un reconocimiento del servicio de ellos. Bueno, pueden ser diversas las recompensas. Los fariseos y escribas y religiosos de aquel tiempo, eso era lo que creían. Su relación con Dios es una relación contractual.
el hombre da a Dios y Dios le devuelve en retribución a lo hecho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Inclusive los apóstoles pensaban así. ¿Qué recompensa tendremos, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? ¿Se acuerdan, verdad? Hasta ellos tenían eso en mente. Es decir, si yo hago lo necesario sobre la base de la palabra de Dios, entonces Dios seguro me retribuye por lo que yo hago. Y esto va a ser precisamente lo que el mismo Señor va a echar por el suelo. Porque a pesar de todo, y a pesar de que la Biblia dice que Él nos da las recompensas, esas recompensas cuando uno las mira de cerca, no son por lo que yo hice, sino porque sencillamente Él en su eterna gracia nos las da. No por merecimiento, por pura gracia y misericordia. Así que hacia allá quiere Jesús caminar, orientar, para que se entienda realmente lo que significa vivir la fe y particularmente vivir el cristianismo. Es necesario para nosotros hoy también entender eso. No podemos vivir como muchos piensan, te doy y me das, Señor. He dejado todo, ¿qué me vas a dar? Ahora, ¿qué hace Jesús para afirmarse en esto que quiere que se entienda? Pues en una simple parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de vosotros? Normalmente el personaje que se presenta aquí es alguien que tiene cierta comodidad económica, tiene cierto poder económico. No es un gran hacendado, pero sí tiene sus recursos. Tiene esclavo que se ocupa de su finca, de la labranza, de la limpieza del terreno, del pastoreo de los animales, e inclusive se hace cargo de las tareas domésticas, de las tareas de la casa. Era común en aquel tiempo que si una persona tenía cierta comodidad económica, cierta libertad y poder económico, podía tener esclavos para desarrollar estas labores y muchas labores. Si tengo una hacienda grande y tengo bienes, puedo tener muchos esclavos. Si no es muy grande, tengo menos, pero era lo común tener esclavos en aquel tiempo. Ahora, fíjense que en la parábola, este esclavo ha hecho las labores del campo. Vuelve a casa después de terminar sus tareas agropecuarias del día. Por lo que Lucas dice, este hombre ha tenido una jornada laboral dura, fatigosa. Nada en el texto nos puede llevar a suponer que este hombre haya estado en el campo perdiendo el tiempo, holgazaneando o descuidando sus obligaciones. Lucas no nos da chance a que pensemos eso. Este hombre ha trabajado y ha trabajado realmente duro. Ha cumplido con lo que se le exigía en cuanto a trabajo campestre. Ahora, fíjense que este hombre llega a la casa. Llega. Dice el texto que si este hombre llega, ¿qué amo o qué señor de él le dice después de haber cumplido con la jornada laboral? ¿Quién le dice, pasa, siéntate a la mesa? Lógicamente, eso es un absurdo,
si pensamos en la relación que existe amo-siervo. Ningún amo, ningún señor haría eso. Ahora, el esclavo no esperaría tampoco eso. ¿A qué esclavo se le pasaría por la cabeza que iba a llegar a casa y el amo lo iba a estar esperando para servirle la cena y atenderlo? Repito, los roles, los papeles esclavo-señor estaban definidos en esos tiempos. Si un amo hace eso, se estaba rebajando. Era, en cierta manera, perder su dignidad ante el pueblo. Inclusive eso le podría traer rechazo. ¿Y por qué? Bueno, porque para ese amo, aquel esclavo no era tal. Le estaba dando una categoría de persona de honor, de invitado de honor. Lo estaba colocando en igualdad de condiciones. Eso no pasaría. Ahora, no pasaría tampoco porque, como se entiende en aquel tiempo la esclavitud, aquel hombre tiene alma de esclavo y su impulso natural es continuar trabajando en la casa, y seguro que en la casa tiene mucho por hacer, y dentro de eso está el servir al amo. El esclavo sabe que aún tiene que ocuparse de las tareas habituales de la casa. Para él el día laboral no ha terminado. Entonces fíjense, no es posible pensar que un amo le sirviera por la condición de amo y por lo que implicaría para él, pero no se pensaría que sucediera porque el esclavo también tiene en sí mismo la conciencia de que él está para hacer oficios a aquel que lo tiene como esclavo. Así que la pregunta tiene una respuesta obvia. Nadie haría eso. Nadie esperaría eso. Los que oirían a Jesús seguro que pensarían, no, nadie haría eso. Nadie, ningún amo serviría, ningún esclavo tampoco pensaría eso. Ahora, lo que Lucas está presentando aquí entonces no es nada raro, no es nada fuera de lo común. Al esclavo no se le conceden privilegios tan elevados en una casa. El esclavo está hecho para servir, no para ser servido. Y en ese contexto, esa era su realidad. Más bien, esa era su naturaleza. La condición natural de esclavo, el esclavo las antepone, su condición la antepone a las necesidades de su señor. Yo soy esclavo y estoy para servir a mi señor. Antepone sus necesidades a las necesidades de su señor. Perdón, antepone las necesidades de su señor a sus propias necesidades, al revés. Así que, ¿qué esclavo haría eso? Ninguno. Pero fíjense que Lucas sigue el relato y lanza otra pregunta. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Una pregunta con respuesta obvia. Ningún amo serviría a su esclavo, ningún esclavo pensaría que su amo le va a servir. Ninguno pensaría que aquel siervo va a recibir las gracias por haber hecho lo que hizo de parte de su amo. ¿Por qué no? Y esa sería una respuesta en coro. No, le dirían los que oían a Jesús. ¿Quién esclavo recibe reconocimientos y agradecimientos de aquel que es su amo? Ningún esclavo lo recibiría, porque ningún amo está dispuesto tampoco a dárselas, las gracias. Ahora, ¿por qué no? Simple. Si soy esclavo, no tengo libertad. Si soy esclavo, no tengo derechos. Si soy esclavo, no tengo posesiones. Si soy esclavo, no tengo apoyo legal en las cortes. Si soy esclavo, no puedo dar testimonio siquiera ante un juez. Si soy esclavo, no tengo ciudadanía.
Si soy esclavo, no tengo posibilidad de hacer lo que yo quiero hacer. Un esclavo lo tiene perdido todo. Absurdo darle gracias a un hombre que no tiene derechos. Absurdo. Absurdo darle gracias a un hombre que simplemente hace lo que en su naturaleza debe hacer. Eso era lo que se pensaba en aquel tiempo. Absurdo darle gracias a un hombre que depende de su amo, porque es su posesión. Aquel esclavo era perteneciente a aquel amo. El amo era su dueño. Pertenecía al señor de la casa. Vayan mirando, por ejemplo, a Onésimo en Filemón. Filemón en la carta, ¿se acuerdan del relato? Un esclavo que se escapa. Esa era la condición. Y si lo cogen y regresa a casa, el castigo es fuerte y puede llegar hasta la muerte. Bueno, en términos sencillos, el esclavo en aquel tiempo tenía funciones claras, tenía una identidad clara, tenía un rol definido. Pablo inclusive va a decir a los esclavos: obedezcan a aquellos que son vuestros amos según la carne, con temor y con temblor, con sencillez de corazón. Esa era la realidad. Amos, esclavos, el esclavo pertenecía al amo, el esclavo hacía todo lo que el amo le establecía, el amo no le tenía privilegios, no le daba gracia, no tenía por qué darle reconocimiento, porque lo que el esclavo hace es lo que le corresponde y listo. Ahora, lo interesante está en lo último. Fíjense lo que dice ahora Lucas. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. Siervo inútil es aquel hombre. Esclavo inútil. ¿Por qué? Porque simplemente ha hecho su trabajo para el amo. El esclavo inútil ha cumplido con lo que le correspondía. El esclavo inútil es cumplidor de sus deberes y a pesar de eso no merece nada. Aquí es donde quiere que aquí es donde Jesús quiere que nosotros aprendamos. El texto tiene el propósito de criticarnos y reprobarnos este pensamiento. Miremos esto. Creer que hemos hecho lo suficiente porque hemos soportado la carga del día, el calor del día, el largo tiempo en una labor dura, y por eso esperar algo como esclavo es ilógico. ¿Hemos logrado un excelente resultado en nuestras duras jornadas? Bien. ¿Merecemos algo? No. Esa es la idea. Si soy esclavo, tampoco tendría un pensamiento diferente. Hice lo que tenía que hacer y listo, no merezco nada. No se me exalta en nada, no recibo nada. Nada absolutamente. Ahora, ¿cuál es el principio que regula la esclavitud en aquel tiempo? Estaba definido también. Dice el texto. Digo texto de lo que decía la esclavitud, de lo que decían sobre la esclavitud en aquel tiempo. El amo es quien es capaz de pensar, de prever, de decidir qué debe hacer y recibir un esclavo. El esclavo es incapaz de hacer nada. Todo lo hace según lo que su señor le establece. El esclavo solo es capaz de usar la razón para percibir lo que su amo piensa y decide por él, porque el amo es quien piensa y decide con inteligencia y legalidad por él, y sabe lo que ese esclavo debe hacer.
Mire lo que estaba definido en aquel tiempo. ¿Quién era el esclavo? Nadie. Un ser sin reconocimiento, pero un ser hecho para servir y para servir a su amo sin esperar absolutamente nada, nada. Fíjense que en la época de Jesús el amo piensa, el amo define, el amo organiza, el amo ordena, todo racionalmente para que su esclavo haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. El esclavo ejecuta acciones de cumplimiento, obedece y nada más para el logro del bienestar de la casa del amo, para el avance de sus negocios. ¿Qué recibe? Nada. Pues lo normal, su comida, su ropita y dónde dormir, listo. Y cuidado de la salud. El esclavo no tiene poder, no tiene capacidad de decisión, no tiene libertad para pensar por sí mismo y por eso, decía la tradición antigua, necesita de alguien que lo maneje, que lo dirija y que lo guíe en su vida toda. ¿Entendemos eso de siervo inútil? Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Se creía entonces que el esclavo no puede hacer nada por él mismo. Por eso es un esclavo inútil. Hay que guiarlo, hay que darle un lineamiento de trabajo, hay que decirle las acciones que debe hacer. Tiene que hacerlas bien, es un subordinado, está sujeto en todo a su amo. El amo le dirá todo exactamente como quiere las cosas porque por él mismo el esclavo no es capaz de trabajar por el bienestar de su amo. Esa era la consideración básica. Era una persona en cierto sentido indigna, alienada, y la alienación era grande. Las ideas, los pensamientos del amo son los que están en mi cabeza de esclavo. La ideología de mi amo es la que está en mi cabeza. Alienación total. El amo domina absolutamente todo al esclavo. Por eso estaban sometidos totalmente los esclavos a sus amos. Los amos pensaban por sus esclavos. Decidían por ellos, los mandaban a ellos y por eso los resultados laboralmente. ¿Qué aprendemos entonces? ¿Qué quiere Jesús enseñarnos con esta forma de parábola? Hemos sido salvos por Él, regenerados por Él, redimidos por Él. Hemos sido sacados de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado, pero pasamos a ser esclavos de Cristo. ¿Y cuál es la idea aquí? Como esclavo de Cristo, no estoy habilitado para pensar por mí mismo, definir mis acciones por mí mismo, discernir lo que yo tengo que hacer, actuar por mí mismo, tener aptitud para hacer las cosas por mí mismo. No puedo solo. Necesito al amo. Y al amo de amos. Al Señor de señores que nos ayude, que nos guíe, que nos oriente, que nos afirme en todo. Póngase usted a pensar. Elifaz en el libro de Job pregunta, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Le hemos dado a Dios de nuestros bienes y lo hemos enriquecido más? ¿Lo que realizamos para Dios le hace a Dios nuestro deudor? ¿Lo que le doy a Dios es tan suficiente
que ya podemos sentirnos tranquilos y esperar su respuesta de bendición? Piense. Piense, por ejemplo, y pensemos, por ejemplo, en la devoción, la entrega de los mártires que ha habido en la historia cristiana, en los misioneros mártires de la historia cristiana. ¿Qué significa eso para Dios? Si educamos en la fe, si evangelizamos al impío, si aconsejamos al que vive en incertidumbre, si consolamos al triste, y piensen más, ¿debe agradecernos Dios por eso y premiarnos? ¿Cómo podemos nosotros imaginar que lleguemos a hacer que el Eterno esté en deuda con nosotros y nos devuelva el favor? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Cómo podría un hombre poner a su hacedor bajo obligación para con él? ¿Cómo? Somos siervos inútiles. Mire lo que estoy diciendo. Si Dios me da algo, no lo hace como pago a lo que hago. Es un regalo de gracia. La Biblia habla de premios y recompensas. Eso es lo que pensamos nosotros. ¿Nos la da Dios por lo que hacemos? ¿Y porque las merecemos? No. Simplemente todo ello son expresiones de la bondad, de la misericordia y de la gracia de Dios. Dios no me premia. Dios no me regala, me recompensa por lo que hice, me regala, me recompensa por su gracia. Entiéndalo bien. Por eso, ¿cómo ir delante de Dios a exigirle algo? Si Él me lo da todo por gracia. ¿Por quién vivo y he vivido? Por Dios. ¿Por quién fui predestinado, elegido y llamado? Por Dios. ¿Por quién fui redimido y ahora me gozo de ser parte de la iglesia? Por Dios. ¿Por quién tengo familia, esposa, hijos, trabajo? Por Dios. ¿Por qué puedo predicar, enseñar, evangelizar, consolar, aconsejar en la fe? Por Dios. ¿Por quién soy salvo, siempre salvo? Por Dios. ¿Por quién puedo amar y perdonar? Por Dios. ¿Por quién me mantengo en el ministerio? Por Dios. ¿Por qué tengo trabajo y bienes? Por Dios. ¿Por qué puedo hacer algo por el pobre, el huérfano, la viuda, el necesitado? Por Dios. ¿Por qué asisto al culto a adorar? Por Dios. ¿Por qué asisto a los demás en actividades y voy a la iglesia para aprender la palabra? Por Dios. Incrédulo o creyente sin Dios somos inútiles. El incrédulo es inútil por la condición en que está. Acuérdese de Pablo en Romanos. A unas se hicieron inútiles. Y los creyentes somos inútiles porque todo lo que hacemos es gracias a la misericordia, el poder y la bendición de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Mereces algo? Casa, carro y beca. El esclavo, nosotros los cristianos debemos reconocer que por absoluta que haya sido nuestra dedicación al servicio de Dios, nuestros logros siempre son insignificantes. Escribas y fariseos perseguían recompensas. Miren, iban en contra de su propia creencia. La Mishnah decía, no seáis como esclavos que sirven a su amo para obtener una recompensa. Ellos hacían lo contrario.
Si tus logros en el cumplimiento de la ley son considerables, no pretendas merecer una recompensa. Eso decía la Mishnah. ¿Pero qué hacían los escribas y maestros de la ley y demás? Lo contrario. Entonces, Jesús enseña bien claro y bien fuerte. Una vez cumplido todo cuanto Dios nos ha mandado y cumplimos por la gracia y el poder de Dios en nosotros para hacerlo en Él, en su sabiduría, en su poder, en su gracia, en su amor, ¿debemos esperar algo? ¿Esperaremos un premio? Hemos hecho lo que nos correspondía por deber cristiano, pero por gracia y poder de Dios. Cumplí mi deber gracias a Dios en mí. ¿Por qué perseveramos en la fe y por qué somos preservados en la fe? ¿Por nosotros mismos? Por Dios. ¿Y entonces qué te crees? Mire todo lo que nosotros tenemos que agradecer a Dios. Mire todo lo que nosotros tenemos que glorificar y exaltar a Dios. Por Él somos lo que somos. Por Él vivimos lo que vivimos. Sin Dios somos nada. Pablo pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué gloriarte? Como si no lo hubieras recibido. ¿De qué te glorías? Si todo lo que tienes es regalo de gracia. Y si las cosas te han salido bien es porque Dios ha estado contigo bendiciéndote y ayudándote y guiándote. Y entonces, ¿por qué eres tan duro con Dios? ¿Te requieren el servicio? No vas. ¿Te requieren asesoría? No vas. ¿Te requiere sirviendo al pobre, al huérfano y a la viuda? No vas. Porque lo que yo doy ya es suficiente. Solo lo conseguí yo. Es que soy un inteligente para los negocios. Miren nuestra manera tonta de pensar. Nuestro escaso pensamiento, creemos que por nosotros mismos somos capaces de lograr multiplicar nuestros bienes, cuando es Dios quien se está glorificando en ese ejercicio a través de nosotros. Por eso no damos. No vaya a creer que usted no da, no es porque no quiera, es porque cree que eso es suyo. Y bueno, vamos a dar algo de lo mío y de lo que yo he logrado. ¿Qué has logrado? ¿Qué has conseguido? Si Dios no dirigiera tus pensamientos, tus ideas, tus proyectos, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de ti? ¿De mí? No hemos entendido que somos siervos inútiles. No lo hemos entendido. Nuestro Señor siempre nos está recordando que lo que hago yo, mis obras de gracia las realizo en su gracia. Y por su gracia, por su apoyo. ¿Quiero recompensa y busco recompensa? Eso que hago son trabajo natural mío como una forma de exaltar y glorificar a Dios que actúa y trabaja en mí. Hago lo que hago para gloria de Dios. Si tú luchas por cumplir con el Señor en santidad,
¿Haces algún acto de superabundante generosidad para contigo mismo y para Dios? Al hacer las obras de obediencia a los mandatos, ¿qué pasa aquí? Le estás devolviendo a Dios solo una pequeña acción de gracias por lo que Él está haciendo en ti. Cualquier servicio, cualquier trabajo que hacemos en la iglesia y en el mundo, lo hacemos porque estamos endeudados con Dios y porque le debemos tanto a Dios. No es por nada. Y la bendición de todo es que Él me ayuda a pagarle. Él me ayuda para yo poder pagarle. Porque Él me bendice en lo que yo hago y en esa medida yo le glorifico. No hacemos otra cosa que devolverle a Dios en la gracia que nos ha dado. Entonces, ¿qué haces para Dios? ¿De qué te glorías? ¿De qué te exaltas? ¿Qué puedes decirle a Dios? Solo alabanza y gloria por tener misericordia de ti y de mí, por ayudarnos a hacer lo que nos corresponde para glorificarlo a Él y vivir para Él y exaltarlo a Él. ¿Puedo yo jactarme de las obras de gracia que yo hago y de la santidad que vivo? No. Si Dios no fuera conmigo, ¿quién sería Jaime Badel? Nada. Por eso es un asunto de agradecimiento, de alabanza, pero es un asunto de deuda con Dios. Ojalá que nuestra moralidad no caiga tan bajo, exigiéndole a Dios reconocimiento y alabanza y crédito para nosotros mismos por pagar nuestras deudas grandes a Dios. Póngase usted a pensar. Un hombre tiene una gran deuda y le paga al acreedor. Le debía 20 millones y se los paga. El que recibe el dinero, ¡bravo, me pagaste! Lo alabará. Lo alabará. Lo alabará porque le pagó. ¿Merece realmente alabanza el deudor porque pagó? Bueno, no estamos en esa condición nosotros frente a Dios. ¿Qué alabanza puede recibir si está dándole a Dios lo que le corresponde por tanta gracia recibida? Y no solo eso, le estás dando a gracias y alabanza y gloria a Dios, lo que responde en la fuerza y poder de Dios. Oh, ¿qué alabanza merece el que paga? Ninguna. Siervo inútil. Ahora póngase usted a pensar, si no hago nada en la iglesia y no alcanzo siquiera el título honorífico grandísimo de siervo inútil, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Qué bueno que nos den ese título para yo ponerlo en las puertas, en la sala de mi casa, centrado ahí, siervo inútil. Qué gran título. Y entonces, ¿eres un gran siervo del Señor? Miren cómo presentan a los predicadores de hoy, a los líderes de hoy.
y cómo presentan a los cristianos de hoy. Tú eres el gran campeón. Descubre el campeón que hay en ti. Aquí está el gran siervo de Dios. Un inútil, que si no es por Dios no es lo que es, gran siervo. ¿Qué somos en Dios? La parábola me está diciendo, tienes una deuda impagable a Dios y tienes que hacer mucho por Dios para agradecerle, para exaltarle, para bendecirle, para adorarle, para pagarle. Y todos son abonos de pura gracia y de puro amor por Él, con Él y en Él. Porque sin Él no podemos responder. Siervos inútiles somos. Hacemos lo que nos corresponde en la gracia y en el poder de Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Si tú dices que Jesús es el Señor, estás diciendo quién eres tú. Siervo inútil, esclavo inútil. Entonces, ¿de qué te glorías? ¿De qué te exaltas? ¿Por qué tanto orgullo? ¿Por qué quieres tanto reconocimiento? ¿Por qué quieres que te sobresalgan en la iglesia? ¿Por qué? Si yo digo Jesús es el Señor de la historia humana, el Señor de los seres humanos, el Señor de la iglesia, y está sobre mí, y está en mí, y me ayuda a mí, y me lleva a glorificarle a Él. Por eso Señor y esclavo van de la mano. Esclavo, no siervo. Hay un estudio muy bueno de varios autores sobre estos dos términos, siervos, esclavos, y utilizan las palabras que aparecen en la Biblia que a veces se confunden, pero que no son lo mismo. Pablo, esclavo del Señor. Santiago, esclavo del Señor. Pedro, esclavo del Señor. Esclavo. Hicieron lo que tenían que hacer. Fíjense la parábola, el esclavo hace lo que tiene que hacer y llega a la casa y está atento a que debe seguir haciendo para su amo. Esa es nuestra mentalidad en la iglesia. Eso es lo que nosotros estamos teniendo claro en la iglesia y lo ponemos en acción en la iglesia. El Señor está usando, como les decía ahora, una gráfica de aquel tiempo. Y nos lo está aplicando a nuestra vida espiritual para que entendamos quiénes somos. Y mire dónde nos está poniendo el Señor. ¿Y a quién quiere Dios que se exalte y sobresalga en todo sentido? Al Dios trino y uno. Para el hombre Dios lo es todo. Y con esto voy a terminar. Para Dios, para Cristo Dios lo es todo. Para el hombre Dios tiene que ser todo. Hago lo que hago por Dios, soy lo que soy por Dios, pienso lo que pienso y desarrollo lo que desarrollo en la fe por Dios. Sin Dios, sin la gracia, sin el Espíritu,
no alcanzo el título honorífico de siervo inútil. Y solo ruego al Señor que nos lleve a todos a entender eso. Él nos posee. Él nos orienta a hacer su voluntad. Él nos lleva a alcanzar sus fines y sus metas. Nosotros somos su instrumento para alcanzar esos fines y para alcanzar los fines de Él para la iglesia. Él es nuestra ley. Él lo define todo para nosotros. Él nos ayuda para que nosotros realicemos lo que tenemos que realizar para su gloria. Y entonces, hermanos, en ese sentido, ¿qué somos sino hombres y mujeres puestos en las manos de Dios que debemos experimentar el pensamiento de Dios? Lo voy a decir de esta manera, la ideología de Dios mismo. Y aquí ya de ahí se define todo. Haré las conductas de Dios en la fuerza de Dios y para gloria de Dios. Por eso les decía, pongan atención hoy. Para que sepas quién eres y quién soy en Dios. Y por eso, la intensa búsqueda que debe darse por nosotros de Dios mismo. Por eso Pablo dijo, en Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¿Queda claro eso, verdad? Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios. ¿Ve que Pablo la tenía clara? Y el Señor quiere que nosotros hoy, pleno siglo XXI, lo tengamos claro también. Si somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y vivimos como vivimos en la iglesia, es por pura y absoluta gracia, misericordia y poder de Dios. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Qué alegría saber que somos siervos inútiles, pero qué alegría saber, porque eres tú el que está con nosotros para ayudarnos a llevar a cabo nuestra tarea en ti. Nos interesa hacer tu voluntad, no la nuestra. Nosotros podemos tener pensamientos, deseos, intereses, pero qué bueno encontrar que esos intereses, deseos y pensamientos están en tu voluntad, no fuera de ella. Ayúdanos para que sigamos en ti haciendo lo que nos corresponde en la iglesia como siervos inútiles, de modo que trabajando arduamente en el servicio, en la predicación, en la evangelización, en la consejería, en el consuelo y en tantas obras más, podamos alcanzar el título, Señor. Queremos tener ese título, siervos inútiles. A ti, Dios Trino y Dios Uno, gloria, honra, exaltación y alabanza por siempre en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén.